Bienvenidos a Caminando en la Historia de la Biblia. Estamos en nuestra lección 5 analizando un pasaje bíblico donde Jesús convierte el agua en vino. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. La semana anterior, en la sesión anterior, estuvimos viendo todo el panorama del libro de Juan. Y pudimos analizar cosas muy importantes, como allí estaban los 7 milagros más importantes de Jesús, también los gran yo soy. Y vimos también la última parte cuando está el arresto de Jesús, la crucifixión y la preciosa resurrección. Hoy vamos a seguir en el libro de Juan, pero esta vez enfocándonos en el análisis nuevamente de este relato bíblico, donde Jesús hace su primer milagro. Y el primer milagro fue muy importante, porque era el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Él hasta ahora tendría unos 30 años y los 3 que seguían iban a ser donde Él iba a mostrar su gloria, donde Dios iba a utilizarlo grandemente, y es lo que vamos a aprender aquí. Ahora, nuevamente tenemos acá, Jesús convierte el agua en vino. En el segundo capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y antes de entrar allí, pues en la enseñanza, en el análisis que vamos a aprender hoy, yo quiero volver a repasar ese panorama que vimos en la sesión pasada para saber el contexto de donde aparece el primer milagro de Jesús. Recordemos que allí en estos cuadros que trae Caminando en la Historia tan hermosos, unos cuadros de panorama, aquí podemos ver que hay 21 capítulos en el libro de Juan, que en los primeros 12 capítulos están las 7 señales milagrosas, que ahí están, ustedes las pueden ver, el agua en vino, Jesús sana al hijo de un noble, Jesús sana a un inválido, alimenta a los 5,000, Jesús camina sobre el agua, sana al ciego y resucita a Lázaro. Todo esto fue algo que, según la historia, pasó en un periodo de años. Después viene de capítulo 13 al 17, en el libro de Juan, algo que solo sucede en unas horas, y es lo que se llama el aposento alto, o tú y yo conocemos como la última cena, donde Jesús ya sabía que iba a partir y le lava los pies a sus discípulos. Se declara varios de los yo soy que él declara es ahí en el aposento alto. Se declara ser el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Les dice a sus discípulos que no tengan miedo, porque es necesario que Él se vaya para que Dios envíe el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús ora por sus discípulos y por los que han de creer en Él en el futuro, es decir, tú y yo. También esto ocurre, aquí vemos en el cuadro, solamente en unas horas. Y de capítulo 18 al 21, en unas semanas, cuando Jesús ya lo arrestan, los juicios, la crucifixión, la tumba y la preciosa resurrección de Jesús. Todo este libro de Juan aprendimos en la sesión pasada con el propósito de que nosotros creamos en Jesús y al creer en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Y hoy vamos a analizar el milagro, el primer milagro de Jesús. En este milagro que hemos dicho está ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Si tú tienes tu Biblia, te animo a irlo abriendo. Vamos a leerlo poco a poco. Tenemos que analizar cosas muy importantes.
Y lo que vamos a aprender hoy, encaminando en la historia de la Biblia, es que estas herramientas que te vamos a dar no solo te sirven para este pasaje bíblico, sino para cualquier pasaje que puedas leer y meditar en la escritura. ¿Qué es lo más importante cuando vamos a leer un pasaje bíblico? Y es lo que llamamos en un estudio bíblico la observación. Observar bien es lo básico. Básicamente la pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué es lo que observas? Allí, por ejemplo, en esta imagen que hemos puesto sobre el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, nosotros podemos observar que está Jesús, está María, su madre, están unas tinajas que estaban listas para la purificación, ¿verdad? Utilizada para los ritos judíos y Jesús utiliza para hacer el milagro. ¿Qué hay? Y vamos a ver aquí en esta lección muy importante que para poder hacer una muy buena observación, tenemos que aprender a contestar lo que se llaman las preguntas periodísticas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quiénes están aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué es? Todas estas preguntas son las que un periodista tiene que responder cuando va a escribir un relato periodístico. Entonces, él va con esto tan básico para escribir una noticia. Entonces hay que ser muy curioso para estudiar la Biblia. Hay que mantener la mente abierta a observar los detalles. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando empezamos en nuestra primera lección aquí en Caminando, vimos que el autor de este estudio bíblico, que es mi esposo Richard Houston, nos quería hacer ver que la Biblia, además de ser la palabra de Dios, inspirada por Dios, podemos ver la Biblia como una figura literaria, con una estructura literaria. Y aprendimos en unas lecciones anteriores que la Biblia tiene una introducción, que podríamos decir, eso solo un poquito el repaso. La introducción es el libro de Génesis, la creación, un momento de crisis, el conflicto, que es cuando entra el pecado en la humanidad, toda la acción creciente, que es la preparación de Dios en el pueblo escogido, empezando por Abraham, su familia, haciéndola un pueblo y preparándola para la llegada del Mesías. Y ese sería el clímax de la historia de la Biblia, la entrada de Jesús a este mundo. ¿Para qué? Para traernos el perdón de pecados y la salvación, la vida eterna después de esta vida. Y en la Biblia, el desenlace, la acción creciente sería desde el momento, ¿verdad? Los apóstoles ya después de Jesús, la historia de la primera iglesia, hasta nosotros, cuando podemos decir que es la evangelización. Evangelismo quiere decir compartir las buenas noticias de salvación, que Jesús ha venido y a traer buenas noticias. Eso es el desenlace. Y la resolución de la Biblia sería en esta figura literaria lo que es el libro de Apocalipsis. Es el único libro de profecía escrito por Juan, el discípulo amado, donde vemos que el mundo se va a terminar con perfección. Comenzó con la perfección allí en Génesis y va a terminar en perfección. La promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo, la promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta estructura literaria está a través de la Biblia y es por eso que encaminando la historia queremos dejarte aprender y repasar la importancia de que la Biblia no es una cantidad de historias sueltas, sino es una sola historia, la historia de la redención.
Ahora, esta estructura literaria también la podemos aplicar cuando vamos a analizar un pasaje bíblico. Y en este estudio de hoy específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender 4 cosas importantes. La primera, vamos a leer el relato en Juan 2, versículo 1 al 12, de Jesús convierte el agua en vino. Segundo, vamos a observar cómo sigue ese patrón de literatura que acabamos de repasar. Tercero, vamos a responder a las preguntas periodísticas que hemos aprendido ahora. Y 4, algo muy importante, vamos a resumir lo que hemos observado en unos párrafos que podamos comunicar a otro. Yo diría en palabras coloquiales, contarle pues la historia a alguien, contarle qué fue lo que pasó. Ahora, lo primero de esas 4 cosas, vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Y voy a leer muy despacio, y si tú tienes tu Biblia en cualquiera de las versiones, bienvenida. Muy importante, mientras yo voy leyendo, que observes personajes, quiénes están, dónde están, cuándo está pasando, qué es lo que está pasando. Y si te atreves a subrayar tu Biblia con colores, pues velo haciendo círculos, porque en una buena observación vamos a poder aprender muchísimo. Ahora, vamos a iniciar. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora su madre le dijo a los que servían, Jesús le dijo, perdón, le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y habían allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y luego, ya cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estos 12 versículos tan importantes, vamos a aprender algunas cosas observando. Ahora, dijimos que íbamos a hacer 4 cosas. La primera cosa fue leer el pasaje bíblico muy despacio. Y si tú lo tienes que leer 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sea, maravilloso. Porque entre más lo leamos, vamos a poder observar más. Ahora, en esta figura literaria que hemos aprendido, donde hay una introducción, una crisis, una acción creciente, un clímax y una resolución, vemos que en este pasaje está cada una de esas partes. La introducción, que si tú sigues allí el cuadro, sería una boda. Una boda. Se estaba realizando una boda
Y era al tercer día, vamos a ver esto más adelante, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Allí está la introducción, era una boda. Después viene la crisis, que viene de la figura literaria. Faltó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Entonces, hasta aquí vemos una boda, la introducción, la crisis en la figura literaria, faltó el vino. Después viene en la figura literaria la acción creciente, y es cuando Jesús actúa. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de ellas cabía de 2 a 3 cántaros. Entonces, todo lo que Jesús hizo después, les dijo a los siervos, llenen el agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. La introducción, una boda, la crisis, faltó el vino, la acción creciente, Jesús actuó, el clímax, ¿verdad?, de la historia, de la figura literaria de este pasaje sería cuando Jesús ya convierte el agua en vino, es el buen vino. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve el primer buen vino primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, aquí nuevamente la introducción, una boda, la crisis, faltó el vino, la acción creciente, Jesús actúa, mandar llenar las tinajas, ¿verdad?, de agua, el buen vino, el clímax es cuando hace el milagro, y la resolución y el epílogo es que es un principio de las señales, el primer milagro de Jesús en un contexto de unas bodas en Caná de Galilea. Es el principio del ministerio de Jesús. Es muy, muy importante. Ahora, hemos hablado de 2 cosas, que vamos a hacer 4 cosas. Ya hemos hecho 2. Una, leer el pasaje bíblico. 2, analizarlo como en el contexto de una figura literaria. El tercero es contestar las preguntas periodísticas. ¿Quiénes estaban allí en el pasaje? María, la madre de Jesús, Jesús, los discípulos, los sirvientes, el encargado del banquete, que era el maestresala. El maestresala, bueno, ahí acabo de decir, el encargado del banquete es el maestresala, los novios, los hermanos de Jesús, y bueno, toda la gente que a lo mejor tú y yo no sabemos, pero estos son las personas obvias que estaban allí en el pasaje bíblico. ¿Quién estaba? Lo que acabamos de leer. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Otra pregunta periodística. Y podemos ver este pasaje bíblico como una película. Hubo 3 escenas importantes. La primera escena es cuando Jesús está con su madre. ¿Se recuerdan? La segunda es cuando Jesús le dice a los siervos, llenen esas tinajas de agua. Y la tercera es cuando los sirvientes están con el maestresala. ¿Qué es lo que está pasando? Incluye todas estas 3 escenas. ¿Dónde está pasando ese milagro? En Caná de Galilea. Y aquí vemos, muy importante este mapa, está todo Galilea, y vemos a Caná. Ahí está como ellos después de Caná van a Capernaum. Parece que habían unos 5,000 kilómetros, perdón, unos 26 kilómetros de Caná a Capernaum, y esto lo hacen más o menos un promedio en 5 horas caminando. Interesante, eso es algo como investigación de caminando en la historia para dejarnos pensar dónde estaba pasando en Caná de Galilea. ¿Cuándo estaba pasando? Y allí aparece la respuesta
al tercer día. Y si ustedes tienen su Biblia abierta, ven que en el capítulo 1, allí al final del capítulo 1, es cuando Jesús está escogiendo sus discípulos Felipe y Natanael. Y después de escogerlos a ellos, dice en el capítulo 2:1, al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea. Por eso es tan importante cuando analizamos un pasaje bíblico ver cuál es el contexto. Y el contexto, lo acabamos de decir, Jesús estaba escogiendo a Felipe y Natanael y después viene esta boda. Por supuesto, ¿cuándo estaba pasando? En una boda, lo obvio, ¿verdad? En una boda en Caná de Galilea, ya hemos visto en dónde. ¿Cómo la señal milagrosa fue realizada por Jesús en una forma discreta e indirecta? Por ordenar a los siervos llenar 6 tinajas de piedra con agua, por ordenar que los siervos sacaran vino de las tinajas presentando al maestresala. Una de las cosas más lindas de este primer milagro de Jesús es la forma discreta e indirecta. Él no quiso llamar la atención. La manera del cómo hizo el milagro es ordenando nuevamente a los siervos a llenar esas tinajas que estaban ahí listas para los ritos de purificación de los judíos. Estaban vacías y el Señor las hizo llenar con agua que convirtió en vino. Él aceleró esto que hubiera podido, ¿verdad? Un buen vino añejo tarda años. Para él no hay nada imposible. Él aceleró y hizo su primer milagro en una manera nuevamente discreta e indirecta. Él hubiera podido llamar mucho la atención, pero él sabía que lo más importante en ese momento eran los novios y no quiso llamar la atención. ¿Cuántos invitados habría? Otra pregunta de periodística. ¿Cuánto vino? Y pudimos ver en el texto que leímos que estaba al menos Jesús, la mamá María, estaban los hermanos de Jesús que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Dice que sus hermanas, al menos dos, porque eran hermanas. Entonces sí, el círculo de Jesús solamente eran 12 personas y habían más o menos de 10 a 20 grupos familiares, solamente estamos analizando hipotéticamente, habrían más o menos de 100 a 250 personas. Ahora, ¿cuánto vino había? Ese es otro dato que nos puede ayudar a poder saber cuántos invitados. Y en una manera muy fácil, podríamos analizar que en cada tinaja cabían 100 litros de agua. 100 litros de agua. Entonces, si habían 6 tinajas, habían 600 litros de vino convertido. Eso quiere decir 800 botellas de vino. Es decir, que habrían 4,000 copas de vino y si hubieran 200 personas en la fiesta, serían más o menos 5 botellas para cada persona. Es solamente algo hipotético, pero las 6 tinajas, en una buena observación, nos deja pensar que la fiesta era una fiesta grande, una fiesta en un lugar representativo allá en Caná de Galilea. ¿Sí ven cómo la observación nos ayuda a ampliar muchísimo y a aprender de un pasaje bíblico donde 6 tinajas al principio no nos decía mucho? ¿Por qué y para qué este milagro? ¿Por qué? Porque es el primer milagro de Jesús en su ministerio público y porque fue precipitado por una crisis de la falta de vino. ¿Y para qué este relato? ¿Verdad? ¿Para qué? Para reportar un evento muy significativo en la vida y el ministerio de Jesús. Nuevamente era el comienzo de su ministerio. Y algo interesante como una manera de paralelismo que vamos a ver en la sesión próxima es que
estaba la pareja iniciando su vida matrimonial y Jesús estaba iniciando su ministerio público. Ahora, la pregunta, ¿qué de nuevo? Y aquí vamos a leer Juan 2:10 y dice, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto nos ayuda a pensar cómo Jesús, ¿verdad? No dio un vino barato al final, dio lo mejor. Y es una figura para mostrarnos que el Señor quiere hacer de nosotros lo mejor, hacer de nosotros un vino nuevo y bueno. Quiere llenar nuestra vida, porque nuestra vida sin el Señor es una vida vacía, como esas tinajas. Es una vida solo de ritos. Y Él quiere una vida activa. Él quiere darnos, llenarnos de su Espíritu Santo para poder ser transformadas en algo mejor. Ahora, la cuarta parte de este análisis, de este relato, es resumir lo que hemos observado en unos párrafos que podamos comunicar a otros. Y aquí encaminando, voy a leerles textualmente porque hay un resumen muy lindo para que ustedes escuchen. Jesús, la vid verdadera, fue invitado con sus discípulos a acompañar a su madre y a sus hermanos a una boda en un pueblo llamado Caná de Galilea. En algún punto de la fiesta hubo una crisis inminente. Se les estaba agotando las reservas de vino. La madre de Jesús se enteró de la crisis y se lo hizo saber a Jesús, quien lo interpretó como una petición para que hiciera algo. Discretamente Jesús instruyó a los siervos para que llenaran con agua 6 tinajas vacías. Una vez llenas, Jesús les pidió llevar una muestra del agua convertida en vino al maestresala. El maestresala afirmó que el vino era bueno, de hecho, mejor que él había servido al principio de la fiesta. El apóstol Juan explicó que esta señal milagrosa fue la primera que hizo Jesús, con lo cual mostró su gloria e hizo que sus discípulos creyeran en él. Después Jesús y todo el grupo regresaron a Capernaum, el pueblo de su residencia actual. Muchas lecciones para aprender allí. Tú puedes sacarlas en tu propio corazón como Jesús, el poder transformador de Jesús. Solamente cuando dejamos que el Señor toque nuestra vida puede haber un cambio. Yo diría que la palabra clave de todo este análisis es transformación. Dios transformó el agua en vino. Dios puede transformar nuestra vida, tu vida y la mía, en el mejor vino. Ahora, la próxima sesión vamos a ver la lección 6 y vamos a estudiar otra figura literaria hermosa que se llama La belleza en la palabra de Dios, paralelismos. Vamos a estudiar los paralelismos. Gracias por escuchar esta lección. Espero que te haya ayudado. Dios te bendiga.